La fotografía apareció cuando ya no la estaba buscando. No fue un hallazgo, fue más bien una interrupción. Estaba al fondo de una carpeta vieja, una de esas que uno conserva sin saber por qué, como si el pasado necesitara un lugar físico para no desbordarse. La abrí sin intención, sin expectativa. Wiley estaba. La reconocí de inmediato, aunque algo en ella se resistía a ser reconocido del todo. Era una imagen simple, cotidiana, casi irrelevante. Una mesa junto a una ventana, la luz entrando en diagonal, el borde de una pared que parecía mal encuadrado. Nada extraordinario o nada, salvo por el espacio vacío donde yo sabía que alguien debía estar. No fue miedo lo que sentí, fue una incomodidad lenta, precisa, como cuando notas que una palabra está mal escrita pero no logras ver cuál. Me acerqué a la pantalla, amplié la imagen, volví a reducirla. El grano era el mismo, la luz, idéntica como la recordaba. Incluso el reflejo tenue en el vidrio coincidía con mi memoria. Pero el rostro no estaba no borroso, no tapado por sombra, simplemente ausente, como si nunca hubiera sido parte de la escena. Lo extraño es que yo recordaba el momento exacto en que se tomó esa foto, recordaba la conversación previa, el silencio incómodo después, el gesto casi automático de levantar la cámara. Recordaba haber pensado que esa imagen iba a ser importante más adelante, aunque en ese instante no supiera por qué. Recordaba incluso el sonido del obturador, seco, definitivo, y sin embargo ahora la imagen parecía negar todo eso con una calma casi ofensiva. Pensé en un error técnico, en un archivo dañado, en una falla de enfoque. Busqué otras fotos de la misma secuencia. Una tras otra fueron apareciendo, ordenadas por fecha, por hora, por ese tipo de lógica fría que no admite discusiones. En todas ellas, el entorno se mantenía intacto, la mesa, la ventana, la pared. La luz avanzando lentamente como una marea, pero en ninguna aparecía el rostro, en ninguna, como si la cámara hubiera decidido ignorarlo, o como si nunca hubiera estado allí. Sentí algo parecido a la vergüenza, aunque no sabría explicar por qué. Cerré la carpeta y me alejé del escritorio. Caminé por la casa con la sensación de que algo me observaba desde un lugar impreciso. No desde las sombras, sino desde la memoria misma. Pensé que tal vez estaba exagerando, que el cansancio distorsiona los recuerdos, que la mente completa huecos con demasiada facilidad. Pero incluso mientras intentaba convencerme de eso, una pregunta seguía apareciendo, insistente, silenciosa. ¿Cómo se borra un rostro sin borrar todo lo demás? Esa noche soñé con fotografías que no podía ver del todo, imágenes incompletadas, como si alguien hubiera arrancado una parte esencial y hubiera dejado el resto intacto por descuido. En el sueño yo sabía que esas fotos eran importantes. Sabía que contenían una verdad que no estaba lista para ser mirada de frente, y aún así, seguía acercándome, ampliándolas, buscando en los bordes, en los reflejos, en las zonas donde la luz se vuelve más débil, siempre con la misma sensación de algo estaba fuera de lugar, pero no quería ser encontrado. Al despertar, lo primero que hice fue volver a la computadora, no por curiosidad, sino por necesidad, como si ignorar esa imagen implicara aceptar una pérdida mayor. Abrí de nuevo la fotografía, esta vez la miré sin intentar entenderla. Dejé que la incomodidad se asentara, que el silencio que emanaba de ese espacio vacío hiciera su trabajo. Fue entonces cuando noté un detalle mínimo, casi ridículo por su simpleza. A la silla frente a la mesa estaba levemente desplazada, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. Ese gesto cotidiano e insignificante fue lo que terminó de desarmarme, porque una silla movida implica un cuerpo, y un cuerpo implica un rostro, y sin embargo la imagen seguía negándolo todo. No supe cuánto tiempo pasé allí, observando. El tiempo empezó a comportarse de una manera extraña, estirándose, doblándose sobre sí mismo. Pensé en todas las fotos que damos por sentadas, en todo lo que confiamos a una imagen como prueba de que algo ocurrió. Pensé en lo frágil que es esa confianza, en lo fácil que resulta desaparecer sin dejar rastros si el registro decide no mirarte. Tal vez por eso sigues escuchando esto ahora. No porque la historia sea extraordinaria, sino porque hay algo en esa ausencia que empieza a sentirse cercana. Como si en el fondo todos temiéramos lo mismo, no ser olvidados, sino no haber estado nunca. Y lo peor es que esta no fue la primera foto, solo fue la última que aún me atrevía a mirar. Durante los días siguientes intenté vivir como si nada hubiera ocurrido. No por negación, sino por una forma torpe de autoprotección. Hay cosas que uno aprende a dejar en suspenso, como un vaso al borde de la mesa que prefieres no tocar para no hacerlo caer. Volví a mis rutinas con una precisión casi mecánica: preparar café, abrir la ventana a la misma hora, revisar mensajes sin leerlos del todo. Todo parecía funcionar, pero algo en el fondo estaba desacompasado, como un reloj que sigue marcando las horas correctas con un segundo de retraso permanente. La fotografía no volvió a aparecer de inmediato, pero tampoco se fue. Se quedó instalada en un rincón de la mente, silenciosa, esperando. A veces mientras lavaba los platos o caminaba por la calle, la imagen surgía sin aviso a la mesa,
la ventana, la silla apenas movida, y ese espacio vacío que no podía dejar de nombrar aunque no tuviera forma. Empecé a notar pequeños detalles a mi alrededor que antes habrían pasado desapercibidos. Reflejos en vidrios, sombras que no coincidían del todo con los cuerpos que las proyectaban, gente que parecía detenerse un segundo más de lo necesario antes de girar una esquina. No era paranoia, era otra cosa, una especie de atención forzada, como si la realidad hubiera bajado el volumen de lo evidente para amplificar lo que normalmente ignoramos. Una tarde encontré una caja vieja en el armario y no la estaba buscando. De hecho, llevaba años allí sin que yo recordara haberla guardado. Dentro había fotografías impresas, de esas que ya casi nadie conserva. El papel estaba ligeramente amarillento, los bordes gastados por el tiempo y por manos que las habían tocado sin cuidado. Las extendí sobre la mesa con un gesto lento, casi ritual. Familias han cumpleaños en lugares comunes. Escenas que parecían tranquilizadoras por su simpleza. Y, sin embargo, en varias de ellas volvió a aparecer la misma sensación a personas recortadas por el encuadre. Miradas dirigidas a alguien que no estaba visible, espacios demasiado grandes para estar vacíos. En una de las fotos, 3 personas sonreían frente a una pared blanca. 2 de ellas apoyaban el brazo en algo que no se veía. El gesto era tan natural que resultaba inquietante. El brazo suspendido, la mano relajada, como si descansara sobre un hombro inexistente. Me quedé observando esa imagen durante varios minutos, esperando que la lógica apareciera de pronto y lo explicara todo. Pero no ocurrió, la foto no pedía ser explicada, solo pedía ser aceptada. Comencé a preguntarme desde cuándo había empezado todo esto, no como un evento puntual, sino como una acumulación silenciosa. Tal vez siempre había estado allí, y yo simplemente no había querido mirar. Pensé en la facilidad con la que confiamos en la memoria, en cómo rellenamos vacíos sin darnos cuenta. Recordé conversaciones que no podía ubicar en un lugar concreto. Voces sin rostro, risas que no sabía a quién pertenecían. Era como si mi historia personal tuviera capas superpuestas, y una de ellas se estuviera desgastando hasta volverse translúcida. Esa noche volví a soñar, pero el sueño ya no tenía imágenes fragmentadas. Era más simple, más cruel. Caminaba por una casa que reconocía sin dificultad. Sabía dónde estaba cada cosa, incluso las que no veía. En las paredes colgaban marcos vacíos, no rotos, no abandonados, vacíos. A propósito, en el sueño, yo sabía que esas fotos existían, que habían sido retiradas con cuidado, una por una, dejando el contorno limpio, sin marcas. Nadie había arrancado nada. Alguien había decidido que ya no era necesario. Al despertar, la sensación no se fue. Se quedó adherida al cuerpo como un olor que no reconoces, pero sabes que no es tuyo. Me di cuenta entonces de algo incómodo. No podía recordar con claridad el rostro que faltaba en la fotografía inicial. Tenía la certeza de que había estado allí, pero cuando intentaba reconstruirlo, los rasgos se volvían imprecisos, demasiado genéricos, demasiado intercambiables. Ojos que podían ser de cualquiera. Una boca sin expresión definida, como si mi mente se negara a terminar el dibujo. Fue en ese punto cuando entendí que el problema no estaba solo en las imágenes. Había una fractura más profunda, invisible, que no tenía que ver con archivos ni con recuerdos aislados. Algo se estaba reorganizando en silencio, y yo apenas comenzaba a notar sus efectos secundarios. La realidad seguía funcionando, sí, pero con pequeñas incoherencias, como si hubiera sido editada con descuido. Y aunque todavía no podía nombrarlo, empecé a sospechar que no se trataba de alguien que había desaparecido, sino de alguien que estaba siendo lentamente desajustado de todas partes al mismo tiempo, como si la ausencia no fuera un hecho, sino un proceso. Y lo más inquietante era que, cuanto más intentaba recordar, más evidente se volvía una idea que no quería aceptar. Tal vez nunca supe realmente a quién estaba buscando. Hay un momento en el que uno deja de buscar respuestas afuera y empieza a sospechar que el problema no está en lo que falta, sino en lo que fue borrado con cuidado, no de forma violenta, no como un recuerdo traumático que duele al tocarlo, sino como algo que simplemente ya no está disponible, como una palabra que sabes que existe, pero no logras pronunciar. Desde que ocurrió lo de la fotografía, esa sensación comenzó a acompañarme en situaciones pequeñas, casi insignificantes. Abría un cajón y tenía la impresión de que algo había sido retirado con intención. Escuchaba una conversación y sentía que una frase había sido omitida justo antes de que yo prestara atención. No era paranoia. Era una incomodidad más silenciosa, más íntima, como si mi memoria estuviera editada. Intenté reconstruir los días anteriores con precisión, no para encontrar una explicación lógica, sino para observar mis propias lagunas. Recordaba la luz de la mañana entrando por la ventana, recordaba el sonido del tráfico distante, recordaba incluso detalles inútiles, como el color de una taza o una canción que sonaba en la radio. Pero cuando trataba de recordar ciertos rostros, ciertas presencias, mi mente se detenía. No aparecía una imagen borrosa, no aparecía una sombra, simplemente no aparecía nada. Y eso era lo inquietante.
No había resistencia emocional, no había dolor, solo ausencia limpia, como si nunca hubiera estado ahí. Fue entonces cuando entendí que el rostro que no aparecía en las fotos no era el único problema. El verdadero quiebre estaba en que yo tampoco podía describirlo con palabras. No podía decir si era joven o mayor. No podía decir si su expresión era amable o severa. Cada intento de definición se deshacía antes de completarse. Y cuanto más intentaba forzar el recuerdo, más evidente se volvía algo incómodo. Mi mente no estaba fallando. Estaba protegiéndose, como si recordar eso implicara aceptar algo para lo que todavía no estaba listo. Empecé a notar pequeñas contradicciones en mis propios recuerdos. Historias que había contado muchas veces ya no encajaban del todo. Detalles que antes parecían firmes ahora se sentían añadidos, como si hubieran sido colocados después para cubrir un hueco. No era una sensación de mentira sino de ajuste, de edición posterior. Como cuando alguien vuelve a contar una historia antigua y sin darse cuenta, la modifica para que tenga más sentido con quien es ahora. Solo que en este caso, no recordaba haber hecho ese ajuste. Una tarde intenté algo distinto. Dejé de buscar imágenes y me concentré en sensaciones, en cómo se sentía estar cerca de esa ausencia. Y fue ahí cuando apareció algo. No un rostro, no una voz, sino una presión leve en el pecho. Una familiaridad incómoda, como estar frente a alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. No sentí miedo, sentí exposición. Y esa diferencia fue clave. Porque el miedo se defiende en la exposición, ¿no? En ese punto, la historia dejó de ser externa. Ya no se trataba de fotografías defectuosas ni de fallos técnicos. Se trataba de identidad, de la versión de mí que recordaba haber sido observada. Porque había algo claro, incluso sin imágenes en ese rostro ausente no era un extraño. No podía serlo. La incomodidad no venía de lo desconocido, sino de lo demasiado cercano. De algo que había estado presente en momentos importantes, pero que ahora mi mente se negaba a traer de vuelta. Quizás tú también has sentido algo así, no con fotos, no con recuerdos explícitos, sino con una sensación persistente de que hay partes de tu historia que conoces solo por sus efectos. Sabes que algo influyó en ti, pero no puedes señalar exactamente qué fue. Y no porque sea irrelevante, sino porque nombrarlo cambiaría la forma en que te ves. Aceptarlo implicaría reorganizar demasiadas cosas internas. Y a veces, el silencio parece más seguro que la claridad. Esa noche entendí algo más. No todo lo que desaparece lo hace por accidente. Algunas ausencias son decisiones internas, pactos silenciosos que hacemos con nosotros mismos, cuando una verdad amenaza con desestabilizar lo que creemos ser. El rostro que no aparece en las fotos no estaba borrado por una falla, estaba suspendido, esperando el momento exacto en que yo pudiera mirarlo sin necesidad de huir. Y ese momento, aunque todavía no había llegado, ya empezaba a acercarse. Durante mucho tiempo creí que el error estaba en las imágenes, que el problema era técnico, externo, casi impersonal. Un fallo en el encuadre, una limitación de la cámara, algo ajeno al control humano. Esta interpretación me resultaba cómoda porque me dejaba fuera de la ecuación. Yo era simplemente un observador confundido ante un fenómeno extraño. Pero esa visión empezó a desmoronarse en el instante en que me di cuenta de algo simple, casi obvio, que había estado evitando confrontaran las fotos. No ocultaban un rostro, eran fieles a lo que realmente estaba allí. Esta constatación no me impactó de inmediato, fue más bien un cambio interno lento, difícil de explicar. Empecé a revisar las imágenes no para buscar lo que faltaba, sino para observar lo que estaba presente, las expresiones de las otras personas, la forma en que ocupaban el espacio, la forma en que se inclinaban sus cuerpos, como si alguien estuviera allí, aunque invisible. Y fue en este detalle donde todo cambió. No era ausencia, era relación. Las fotos registraron reacciones, y nadie reacciona al vacío. Darme cuenta de esto alteró por completo la narrativa que había construido. Porque si había reacción, había presencia. Y si había presencia, entonces el problema no era la cámara. ¿Era mi mirada? O mejor dicho, lo que mi mirada no podía sostener. La interpretación errónea no fue pensar que había algo extraño en las fotos. Fue creer que yo estaba excluida de esa rareza, cuando de hecho yo era el centro de todo. Empecé a considerar una posibilidad incómoda. ¿Y si el rostro que no aparece no se puede ver porque no debería reconocerse como otro? ¿Y si no emerge porque nunca estuvo separado de mí como insistía en creer? Esta idea no era clara ni lógica, pero provocaba una sensación específica, difícil de ignorar, una especie de vértigo interno, como cuando te das cuenta de que has estado dando vueltas pensando que avanzabas. Todo lo que había interpretado como un misterio externo comenzó a reorganizarse como algo interno, íntimo, casi demasiado personal. Las fotos no omitían a nadie, mostraban exactamente lo que era posible mostrar sin romper una frontera invisible. Una frontera que no era tecnológica, sino psicológica, como si existiera una regla silenciosa. Aquello que amenaza con disolver la identidad no puede ser capturado en una imagen. Y entonces llegó el pensamiento más difícil de aceptar.
Quizás el rostro que no aparece nunca fue un rostro separado. Quizás era una versión de mí misma que aprendí a no ver. No por odio ni por un trauma explícito, sino por necesidad. Porque reconocer esta presencia implicaría admitir que no todo en mí es coherente, estable ni continuo. Que hay capas que solo se manifiestan en ciertos contextos, para ciertas personas, y que desaparecen cuando intentamos observarlas directamente. Esta comprensión lo cambia todo. El miedo inicial pierde su poder. El misterio cambia de lugar. Ya no se trata de algo amenazante desde afuera, sino de algo que observa desde adentro. Y eso es más inquietante, porque no hay forma de distanciarse. No hay forma de cerrar los ojos sin pagar un precio. La interpretación errónea fue creer que el problema necesitaba solución. Quizás solo necesita ser reconocido como parte de quienes somos. En este punto, queda claro que la pregunta nunca fue ¿quién es el rostro que no aparece?, sino ¿por qué necesito que no aparezca? Y esta pregunta no exige una respuesta inmediata. Exige silencio en tiempo, la disposición a permanecer incómodo sin intentar corregir la sensación, porque algunas verdades no se revelan por sí solas. Emergen cuando la vieja interpretación finalmente cede. Y cuando eso sucede, nada cambia visiblemente. Las fotos siguen siendo las mismas. Las imágenes no se transforman, pero algo dentro del observador ya no puede volver a su estado anterior. La sensación de extrañeza deja de ser externa y se convierte en un espejo. Un espejo que no muestra un rostro específico, sino una ausencia demasiado significativa para ser ignorada. Y aún queda un último paso. Un último detalle que redefine todo lo anterior. Algo que no se revela en fotos ni en pensamientos, sino en lo que queda después de aceptar que lo malinterpretaste todo desde el principio. Tras aceptar que no era la imagen la que estaba incompleta, algo cambia en cómo se presenta el silencio. Deja de estar vacío. Cobra peso en presencia no como una amenaza, sino como una capa que siempre ha estado ahí, sosteniendo todo lo que creía sólido. Las fotos siguen existiendo, guardadas, inmóviles, sin revelar nada nuevo, y sin embargo, ya no son las mismas, porque ahora no piden interpretación, piden coexistencia. Hay una especie de inquietud que solo surge cuando dejamos de luchar contra la ausencia, cuando comprendemos que no todo fue creado para ser nombrado, fijado o exhibido. Algunas partes de la experiencia humana quedan fuera del marco, no por fracaso sino por protección, como si el mero acto de intentar capturarlas fuera una forma de violencia sutil, algo que rompería el equilibrio interno que nos permite seguir funcionando. El rostro que no aparece, no desaparece tras esta comprensión. Permanece exactamente donde siempre estuvo, no en imágenes, no en registros, sino en ese espacio interior que rara vez visitas sin distracciones, un lugar donde la identidad no es una línea continua, sino un conjunto de fragmentos que se alternan, se ocultan y se revelan según el momento. Reconocer esto no trae alivio inmediato, trae algo más honesto, con una sensación de realidad. Quizás por eso nadie puede identificar con exactitud qué falta en las fotos, porque lo que falta no puede aislarse sin perder su significado. Es como intentar fotografiar un pensamiento en el momento exacto en que se forma, o capturar el instante preciso en que te das cuenta de que has cambiado, sin saber cuándo ocurrió. El rostro no aparece porque no es una entidad separada, es un punto de transición entre lo que reconoces y lo que prefieres mantener difuminado. E incluso ahora, al llegar esta historia a su fin, nada está completamente resuelto. No hay una revelación definitiva, ninguna explicación definitiva. Solo la sensación de que algo se ha desplazado dentro de ti. Algo pequeño pero persistente. Una pregunta que no exige una respuesta inmediata. Solo attention. Porque quizás tú también tengas imágenes en tu vida donde algo parece faltar. Momentos grabados, recuerdos revividos, situaciones donde todo estaba ahí, excepto una parte esencial que nunca lograste nombrar. Y sí, al pensar en esto, surge una ligera, casi imperceptible, resistencia interna. Eso ya es parte de la solución. No todo lo que nos constituye necesita ser visible para ser real. Algunas presencias se manifiestan precisamente en lo que no podemos ver directamente. Y quizás la verdadera incomodidad no reside en aceptar esta ausencia, sino en reconocer cuánto ha estado siempre integrada en quienes somos. Si esta historia te ha acompañado hasta ahora, si algo en ella sigue resonando incluso ahora, seguir los próximos relatos, compartir esta experiencia y activar la campanita en el canal no es un gesto automático, es simplemente una forma de seguir explorando, juntos, estos espacios donde lo inexplicable no se muestra, pero se siente.